Chicos, se cortó. Ay, Chicos, se cortó mal. Yo sí, estaba hablando todo y sí, profe, se cortó. cuando les preguntaba esto, ¿lo entendieron? Nadie contestaba. Digo, che, están ahí. Y bueno, qué desastre. Claro, acá hubo un problema desde la plataforma que se generó esto, perdón. No, lo que pasa es que cuando pasa una hora de la reunión del Meet que no es pago, se corta. O sea, va a pasar eso todas las clases. Claro, claro, por eso está generado de otro Gmail. En cambio, el de facultad no se corta. Ah, Entonces acá lo generé desde facultad, pero resulta que no está generado con el calendario, sino que está generado así en el momento, digamos. No sé si en el momento también tiene el mismo efecto. Che, ¿pudieron avisar a los demás? Ahí está, va llegando. Pero, che, qué mala pata. Lo que tenemos que tener en cuenta, a grandes rasgos, pero en realidad, más allá del funcionamiento del tubo, después la interacción de la radiación con la materia es lo más interesante. Y después, cuando se generan rayos X, ¿qué es lo que sucede en la sala? O sea, ¿qué es lo que sucede en la sala? ¿Qué es lo que sucede al paciente? ¿Qué es lo que sucede a nosotros? Bueno, ahí está la cosa un poco más interesante. Pero esto, la base, básicamente se toma, ¿no? Hay algunas cositas que yo te voy a decir, tienen que tomar. Ahí van llegando los chicos. Bueno, bueno. En más, vamos a ver si. Bueno, eh, ahí siguen llegando. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver. Bueno, estoy admitiendo, no sé quién más. Bueno, si hay alguno que no puede entrar, avise y vuelve a intentarlo. Bueno, les decía, ¿no? A ver si puedo grabar esto, aunque sea un poquito. Ahí está. Bueno, les decía del tubo. Bueno, espérate que ahora están llegando más gente. Vamos a esperar un minutito más. Disculpen. Bueno, a ver, siguen llegando chicos. Bueno, chicos, hasta ahora, mientras tanto, estamos admitiendo. Estoy llegando. ¿Qué hora arranca esto? ¿A qué hora termina esto? Que vos veis ahí que corta. no, aquí no me aparece nada todavía. Bueno, está bien. Chicos, sigamos por las dudas antes que corte. Sí. Bueno, les decía que el tubo de rayos, a ver si puedo compartir para que lo sigan viendo. Es interesante esto. A ver, ah, ahí.
transmitiendo también al mismo tiempo. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Sí, sí. Bien. Les decía que tenemos un cátodo, el cátodo es un filamento, ese filamento va a estar dentro de una copa que se llama copa de enfoque o de Benelt. Enfrente de él tenemos el ánodo. Ujú. El cátodo es la parte negativa, el ánodo es la parte positiva de este tubo. Fíjate, acá en este caso tenemos el cilindro de Benel, el filamento dentro de este cilindro, ustedes ya vieron cómo. Acá tenemos el ánodo, un vástago, y adentro lo negrito que tienes ahí, eso va a rotar, que hace rotar o girar el ánodo giratorio. Ujú. Esto, que se llama rotor, va a estar movido por inducción electromagnética. Después les digo cómo es que se mueve, cómo hacen que desde afuera, sin conexión, esto se gire igual. Que es inducción electromagnética pura. Después les voy a decir cómo es que funciona, si a alguno le interesa. Si no, no importa. O sea, muy sencillo. Básicamente, ¿viste? Acá afuera se le pone, hace de cuenta que esta es tu muñeca y acá tienes una pulsera. La pulsera sería el estator. El estator. Y esto negro que ves adentro es el rotor. El estator, por supuesto, está por fuera del vidrio. Ese estator es como una pulsera, como ya te dije. Tiene internamente, en la parte que le va, digamos, la parte que está íntimamente, digamos, unida al vidrio, internamente esa pulsera, pensá que es ancha, ¿no? La parte que está unida va a tener como distintos tipos de inductores, o sea, pequeñas bobinas, ¿viste? Dentro de lo que tocan. Una bobina acá, otra un poquito más acá, otra más acá, otra más acá, y así alrededor de forma un anillo alrededor de este rotor. A esas bobinas se le pasa corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica genera un campo magnético, lo cual este rotor, que es la parte negra, se ve atraído, porque es un imán, esto es metálico, se ve atraído por ese campo magnético. ¿Sí? Como yo te dije que las bobinas estas están espaciadas y distantes unas de otras, pero en pequeña distancia, pero están separadas, vos a darle energía a una bobina, ponele que la bobina está por acá, ¿no? Del Sí. ventilador, está por acá. Bueno, entonces le das corriente a esa bobina, esto genera un campo magnético y esto se va a ver atraído por esta zona. Le cortás la corriente a esta, se la das a esta otra, que está más abajo. Entonces, como acá había una fuerza impulsora hacia arriba, por la misma magnetismo, como le cortás la corriente eléctrica a esta que estaba acá arriba, a esa bobinita, imagínatelo, que es una pulsera, acuérdate que es una pulserita. Acá, internamente tenés otra bobina. Le cortás la corriente a esta que estaba primero y se la das a esta. Y esta fuerza que vos tenías con la primera bobina, que el núcleo estaba, digamos, atraído por esta bobina que tenías acá, como le cortás la corriente, no tiene más digamos, no funciona más como un electroimán, sino que se la da hasta esta otra, la que sigue. Entonces, esto va a rotar para el lado donde esté en la inducción. Y como las bobinas están intercaladas una al lado de la otra, entonces haces una secuencia digamos, de la alimentación eléctrica de cada una de estas pequeñas bobinas, y lo que hace justamente por inducción, esto hace que gire el rotor. Básicamente ese es el funcionamiento. Bueno, te decía, ¿qué pasa acá? Acá vos le haces pasar una corriente, fíjate, una corriente eléctrica, donde el filamento se va a incandescer. Una corriente eléctrica de 2 amperes, más o menos de bajo voltaje.
de 2 a 5 amperes, el filamento va a incandecer, la incandescencia va a hacer que se eliminen electrones de acá, del filamento que está dentro de esta cúpula. Lo que pasa es que el electrón tiene carga negativa, ¿sí? Tiene carga negativa. Entonces, esto emite electrones, el filamento, tienen cargas negativas. Y las cargas negativas entre sí, como tienen el mismo signo, se van a repeler. Pero vos necesitas los electrones que se mantengan acá, en esta zona. ¿Y cómo haces? Y mira, los electrones están chiquitos, son tan pequeños, que como tienen carga negativa se van a repeler y se van a ir a la periferia. La periferia está, obviamente, cubierta ¿por qué? Por la copa de enfoque internamente. Esta copa de enfoque, que también en general es de tungsteno, también se carga negativamente. Entonces el electrón, entre ellos, se van a repeler por su propio signo. Al alejarse del filamento y llegar a la capa interna de esta cúpula, que también es negativa, está cargada negativa, entonces se van a repeler ahí. Entonces, la repulsión y repulsión se quedan en esta zona, que es lo que vos necesitas que se queden ahí. En la consola, vos, con el miliampere, estás regulando la cantidad de corriente eléctrica que le vas a dar al filamento. Mientras mayor miliampere vos trabajes, mayor calentamiento del filamento. A mayor calentamiento del filamento, mayor suelta de electrones vas a generar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, con el miliampere manejas, digamos, intensidad de corriente que le va a llegar al filamento. Esa intensidad regula la cantidad de electrones sueltos. Esa cantidad de electrones se van a quedar ahí. Por más que sean negativos, ya bien. También, desde la consola vas a darle el voltaje, la diferencia de potencial que va a estar entre el ánodo y el cátodo. Vos generás alto voltaje acá, hay una diferencia de potencial. Bien, vos, el circuito para que haya corriente eléctrica es como llegás a tu casa, ¿viste? La luz está apagada. Y entonces vos agarras el interruptor de tu casa para prender la luz, lo tocas y tenés luz. ¿Qué circuito? Lo cerraste. Cerraste el circuito y al cerrar el circuito circula corriente y por eso tenés luz. Entonces, cuando vos apagás la luz, lo que estás haciendo es abrir el circuito eléctrico. ¿Dónde está? Abrir el circuito eléctrico. Abrir el circuito eléctrico. Y al abrir el circuito eléctrico, cortaste la luz. Bueno, acá pasa lo mismo. Vos tenés un kilovoltaje, un voltaje determinado ya predestinado a que genere, que haya esa alimentación en el tubo. Entonces, tenés una cantidad de miliampere que ya se los dije. Tenés un kilovoltaje que es apropiado para la exposición y el espesor del paciente, para generar la imagen, el documento. Entonces, ya lo pones ahí, en la consola. En el momento del disparo, que es que apretás el botón, ¿sí? Haces el disparo, lo que estás haciendo es cerrar el circuito. Entonces, como los electrones que son negativos van a ir para el lado positivo. Entonces, los electrones que están acá van a venir acelerados hacia el ánodo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿esta parte la saben ya, chicos, ustedes? ¿Sí o no? Díganme, porque si no, esto Bueno, parece que no. Bueno, entonces vos fíjate, a medida que el kilovoltaje aumenta, bien llamó, entonces más acelerados van a ir los electrones hacia el ánodo. ¿De acuerdo? ¿Está? Más acelerados. Cuando más acelerados van, vas a generar rayos X. Ahora vemos cómo. Mientras más acelerados vas, más rayos X vas a generar. O sea, más energía va a tener ese rayo X. ¿Sí? Mientras menos kilovoltaje, van a ser más blanditos los rayos X. Entonces, ¿qué tiene que ver con la aceleración electrónica? Justamente cuando el electrón va mucho más disparado, acelerado hacia el ánodo, los valores energéticos de los fotones generados van a ser mucho más energéticos. Cuando estos electrones, por diferencia de potencial, es menor, entonces van a ser más lentos. O sea, van a ir rápido, pero no tanto que si aumentas más kilovoltaje. O sea, la aceleración electrónica entre
digamos, de los electrones generados del cátodo hacia el ánodo, dependerá de la diferencia de potencial que vos manejás desde la consola. Mientras mayor kilovoltaje, lo que estás haciendo es que estos electrones vayan mucho más acelerados a interaccionar con el material anódico. ¿Quedó, chicos, esto? Cuando vos haces eso, mientras más energía le des, la radiación generada, los rayos que generas, son más energéticos, por lo tanto, más penetrantes. ¿Quedó? ¿Quedó esto, chicos? Sí. Como vos, los electrones tienen masa, y van a chocar en un campo, fíjate que esto tiene un sesgo, tiene una inclinación, el ánodo, tanto, este es el ánodo rotatorio, fíjate está al revés la imagen, ¿no? O sea, esta parte va mirando para el lado del paciente, digamos, este sesgo, este corte que tiene acá. Tiene una angulación. Entonces, esto está anguladito, pero los electrones siempre van a chocar en la misma zona, el mismo foco, en la misma zona de impacto del material anódico, siempre en la misma zona. Entonces, a medida que se van usando los disparos, hacete cuenta que son piedritas que le estás pegando a una pared que sería el ánodo. A medida que pasa el tiempo, eso queda como literalmente bombardeado. O sea, ¿qué va a pasar ahí si vos tenés un ánodo de estas características? Que si vos pones algo, pones un servicio y compras un aparato que tenga un tubo fijo, lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, ya sabes que esos electrones fueron acelerando y pegando en el área de impacto del ánodo. Y como tienen masa, a medida que pasa el tiempo se te va a bombardear. Se queda como bombardeado literal, un área totalmente agujereada. Literal, ¿eh? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo te das cuenta? Porque a medida que vas haciendo rayos, si vos le das una cantidad de rayos al paciente y te viene blanda, vos decís, che, qué raro que me venga blanda. Vamos de vuelta y le tenés que aumentar los valores energéticos para que te salga una placa como la gente, digamos, presentable. Y a medida que va pasando el tiempo, vas a ver que necesitas más energía para poder generar una misma imagen. Entonces ahí hay una dificultad en el tubo. Después hay otros diseños de calidad, de control de calidad justamente de aparatos que te pueden indicar que realmente esto no está funcionando bien. Después vamos a tener una clase justamente de control de calidad de aparatos. ¿Ah? Bueno, ¿y por qué te decía que esto dura más? Porque básicamente al girar esto, hacer un disco que gira, como la zona de impacto es la misma, pero esto al girar, lo que haces es aumentar la superficie de impacto, por lo tanto tiene mayor durabilidad. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Quedó? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, fíjate, cuando se generan rayos, resulta que los rayos, chicos, cuando se generan rayos, si bien está dentro esta calota, perdón, este tubo de rayos, como lo viste recién, está dentro de la calota que lo contiene, la radiación, chicos, digamos, tiene fíjate cómo se esparce, en forma isotrópica. Hay rayos para todos lados igual. No que va para el paciente únicamente, ¿eh? Va para todos lados, chicos. Propagación isotrópica. ¿Está bien? Rayos para todos lados. ¿Quedó? Bien. Ahora, entonces, ¿va para el paciente la mayor cantidad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos estás irradiando al paciente, acá, en esta parte de esa calota contenedora, no hay plomo. No hay plomo. Acá esto tiene una ventanita de berillio que hace más fácil el paso de los electrones, de los rayos, perdón. Fíjate, acá en la calota no hay plomo. La demás estructura está plomada. Sin embargo, vos mirá estos rayitos que hay acá. Mirá este rayo. Mirá este. Acá te está diciendo que por más que sea plomo, ¿qué pasa con el rayo? Mirá. Lo traspasa de todas maneras. Lo traspasa.
esa cantidad de rayos que se llama radiación de fuga. La radiación de fuga no es el haz primario que llega al paciente, sino es la radiación que, a pesar de que la calota es del plomo y el plomo absorbe gran cantidad de la radiación X generada, ¿sí? Igualmente, de todas maneras, va a traspasar, ¿sí? La radiación pasa, por más que haya plomo. Entonces, si vos te pones un delantal plomado, adelante del paciente, el rayo viene de atrás hacia adelante, por ejemplo, en un seriógrafo, va a pasar el paciente, va a pasar la zona donde está la imagen que vos querés observar, y vos vas a estar enfrente del paciente, o sea que a vos también te va a llegar radiación. Y vas a tener un plomo. Sin embargo, ¿qué pasa? Por más que sea plomo, la radiación te traspasa también. ¿Escuchaste bien? También vas a recibir rayos. ¿Quedó, chicos, en forma directa? Sí. Bien. Ahora, es importante, con respecto al delantal plomado que vas a usar, es importante lo siguiente, chicos. Los delantales plomados vienen de 0,25 de espesor, de 0,50 o de 1 milímetro de espesor, ¿sí? Y mientras más, obviamente, ese espesor sea mayor, mayor va a ser el quilaje que va a tener ese delantal plomado. Como es plomo, es un metal. ¿Está bien? Es un metal. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un metal y lo doblo, y lo doblo, y lo doblo, y lo doblo, y lo doblo? En un momento, ¿qué va a pasar ahí? Se rompe. Se va a rajar, se va a romper. Bueno, el delantal plomado, chicos, no puede suceder eso. No puede suceder. No es que llega un paciente, hago el estudio y tiro el delantal plomado arriba de la mesa, viene otro y hago lo mismo. Lo que estás haciendo es ajeando, lo estás justamente doblando, Sí. te va a rajar. Sí. Y donde se te raje, y ahí vas a hacer mucha radiación. O sea, los rayos X, acordate que no es que es un rayito y que elige el lugar. No, es todo un área de exposición con una cantidad de fotones gigante. O sea, te va a pasar y después vamos a ver qué pasa en esa zona. Te va a pasar. Y después vamos a ver que depende el tipo de tejido que vos tengas del grado de sensibilidad que tiene. No es lo mismo irradiar una tiroides, un cristalino o un brazo, una pierna. El brazo y la pierna soportan más cantidad de dosis que un cristalino. ¿Se entiende esto, chicos? O sea, Sí. no es joda. ¿Tá? Entonces, por eso es importante saber qué delantal plomado, qué grosor de delantal plomado voy a usar. Obviamente, el de mayor espesor va a ser mejor, pero eso tiene que estar colgadito, tal cual un saco pulcro en una percha. Tal cual. Eso se usa y es tu protección. Es tu protección. Entonces, eso tiene que tenerlo bien en cuenta. No es cualquier cosa. Parece, pero no lo es. Dice, mirá, tiene esto fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Es un metal que es como cualquier otro metal. Si vos lo sabés cuidar, no tiene por qué romperse. Y no tiene fecha de caducidad. Podés tener un control de calidad de aparatos, de delantales, sí, por supuesto. Le pones una plaquita abajo, le sacás una radiografía y mirá si se puso negro en algún lado. ¿Ah? Ponele. Es una forma de controlar. Pero chicos, o sea, cuidado con eso. Hay que usar anteojos plomados, cuellos tiroides, ¿sí? El delantal plomado, y también vienen guantes plomados. A veces lo que hacen ustedes es, de repente, se hacen un estudio con seriógrafo. El seriógrafo tiene compresores, que a veces son cuadraditos chiquitos, lo habrán usado, o redonditos. ¿Sí o no? Para, no sé, haces bulbo, una serie de gastrodenal, haces bulbo. ¿Cómo haces bulbo? Bulbo venal. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo documentas? Hola, a la gente que hace seriografía. No, yo no. ¿No hicieron seriedad gastrodenales, chicos? Se pone el paciente boca abajo a 45 grados. O sea, levantamos la camilla a 45 grados y
le giramos un poco la cadera como la posición de 4, digamos, para rotar y levantar la cadera, Eso para sacar bulbo. para sacar bulbo. O sea, no tenés el compresor. No sé qué es el compresor. Si vos ves la parte, viste que tenés el seriógrafo, la parte, ¿cómo te puedo decir? ¿Y cómo se hace? A ver, te voy a explicar. A ver, vos haces una seriada gastrodenal, ponele que haces tránsito esofágico, ¿cómo lo haces? Bueno, pero si estás adelante del paciente, ¿acá cómo trabajan ahí, Belén? Nosotros para el tránsito esofágico paramos la camilla. Bueno, nada, acercamos el tubo bien al paso, o sea, el paciente se para contra la camilla, acercamos el tubo lo máximo posible. ¿No colimás nada? Te estoy hablando del seriógrafo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ¿Qué placa teníamos usan? antes Perdóname, uno que Belén, ¿qué usaba... placa usan ustedes para hacer tránsito esofágico? ¿Qué cosa? ¿Qué tamaño de chasis usan? Claro, es que no usamos más chasis, tenemos uno que es digital, Ah, y cuando se dispara, según el grosor del cuerpo, se va calibrando solamente el kilovoltaje y el está miliamperaje. bien, lo tenés automático el control. Sí, Está va bien. sensando. Pero, ¿vos colimás o no? No, porque no te deja más. Antes sí te dejaba. Uy, qué locura. Claro, antes con la placa era distinto, pero ahora no te deja Pero, colimar espera, nada ni regular nada. De hecho, no te deja como manejar el kilovoltaje ni el miliamperaje, ni aunque lo pongas en No, manual. eso es control automático, es control automático. Sí, no te deja. Y a veces por ahí lo necesitas porque no te lo sensa bien, pero bueno, dificultades. No. Tiene como un tamaño y chao. Es todo abierto. Sí, pero es como un círculo, ni siquiera es como un cuadrado, es un círculo que no le puedes cambiar el tamaño y listo. Es bastante chica igual la zona, no es que es grande. No es como un chasis de, no sé, el tamaño de tórax. De 35 por 35, ponele. Claro, no, es mucho más chico. ¿Y cuánto? 18 por 24. No sabría decirte, pero ponele que sí, como un 18 por 24. Pero está bien, pero ¿cuántas exposiciones haces? ¿Una sola ahí? ¿O te salen 3? Por ejemplo, ¿el tránsito que lo haces de frente, de una oblicua a la otra oblicua? O... Lo que pasa es que el tránsito, al menos en el OTA, hacemos como al minuto 0, minuto 1, 3, 5, 10 y chau. O sea, como 4 imágenes máximo. En la unión gastroesofágica, o sea, nos posicionamos ahí, un medio oblicuo, a 45 grados. Pues, ¿Lo acostás al paciente y le das de beber acostado, así en tren del EMU, para ver rincha de Yasky, o sea, hernia yatal? En el tránsito no. En el tránsito no, en la seriada sí. En la seriedad sí. Bueno, ok. Bueno, bueno, los seriógrafos tenían, por ejemplo, en la parte donde vos podías, por ejemplo, usar, donde cargas el chasis, ¿viste? Un 24x30 vertical o un 35x35 que te ocupaba toda la zona para poder el máximo, lo más grande que podías usar era eso. Y podías colimar la imagen o a través de los colimadores que vos podés usar manualmente. Y aparte tenías una placa que iba justamente también para cuando llegue la radiación, ¿no? Que pasa el paciente y llega la placa, tenías un colimador ya de plomo que se ponía justamente atrás. En ese colimador de plomo, en esa abertura, vos tenías la posibilidad de colocar lo que se llama un compresor, que era también algo que no se veía con los rayos, tipo plástico, y que era una especie de, ¿cómo te puedo decir? Semi-pelotita, la mitad de la pelotita cortada al medio, donde vos podías apretar al paciente con eso, para por ahí, si vos querías ver algún ángulo que no podías observar bien y la compresión te lo desplegaba, usabas eso. Y ahí podías ver bien, por ejemplo, el bulbo. Entonces, en aquel momento nosotros hacíamos 4 imágenes de bulbo, ¿no? Distinta angulación.
Bueno, eso, ¿no? Para poder documentar. Pero, claro, ahora me parece que hay como más exposición a la radiación al paciente. O sea, Sí. antes era más controlado eso, ¿no? Y la cantidad de rayos que te llegaba a vos, las podías disminuir vos desde la misma consola. Bueno, ok. Está jodido esto, ¿no? Ujú. La digitalización en teoría debería disminuir la cantidad de dosis del paciente. Y yo no sé si están así ahora, ¿eh? No sé si están así. Bueno, entonces, te decía que igual, si vos estás alejada de decir, bueno, el aparato lo hace solo, yo conozco al paciente, yo me alejo y el aparato es un telecomandado, lo puedo manejar desde fuera, de la zona de donde está digamos, la fuente de rayos, que es el tubo. Genial, pero en ese momento, como te dije antes, más allá de eso, vos sabés que hay rayos que, como digamos, se dispersan en forma isotrópica, como vimos recién. En ese momento en la sala hay rayos en todos lados. Sí. La sala está llena de rayos. No solamente le llega al paciente, que obviamente va a tener la radiación con más dosis, porque es la radiación directa, pero a nosotros nos va a tocar una radiación secundaria, ¿no? Sí. Mediada por los siguientes factores. A ver, podemos ver. Che, antes que se corte esto, tengo miedo que se corte. La reacción dispersa, ¿verdad? Opa. ¿Pero se acuerdan de esto? Sí. Belén, Sí, profe. ¿sí? ¿Cuál ¿Qué es cosa? la radiación dispersa? Sí, la reacción dispersa. Sí. ¿Te acordás qué era, Belén? Como el concepto que tengo es como los rayos que se disipan hacia distintas direcciones, no a la que vos disparás. ¿Puede ser? Está bien, pero ¿cómo se llama ese efecto? ¿Te acordás? No. Bueno, mira, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, acordate que esto puede suceder en cualquier lado, en la Sí. materia. O sea, cuando nosotros hacemos rayos, vamos a hacer, ¿ven ahí a ustedes acá, ustedes chicos? Sí, sí se ve. Ese es el filamento catódico. Acá, ponele que esté el ánodo, ¿no? ¿Sí? Material anódico, que obviamente va a tener una angulación. No importa si es, digamos, un ángulo, digamos, un ánodo giratorio o uno fijo. ¿Mm? No importa. Los electrones vienen del material anódico, ¿está bien? Sí. Van a chocar siempre en la misma zona. Esto va a haber un foco, ¿Mm? Digamos, esto impacta, poner en un área, estos electrones van a impactar en un área que luego se va a proyectar sobre el paciente. Obviamente esta zona es mucho más chica que esta, ¿está bien? Sí. Entonces, eso va también a depender de la angulación que tengas ahí en el ángulo. Pero, ¿qué pasa acá? A nivel atómico pasa lo siguiente. Este material también está formado por átomos. Entonces, vamos a hacer de cuenta que cualquier materia está formada por átomos, inclusive el ánodo. Hacer de cuenta que este es material anódico desde un punto de vista atómico. El electrón acelerado, acordate, primero le dimos corriente acá, esto se incandesció, y el efecto se llama efecto Joule. Después vemos una cuantita que hay que hacer matemática, cómo se calcula el efecto Joule. Acá se calienta este ánodo, este cátodo, libera electrones. ¿Sí? La liberación de electrones, o sea, primero hay el efecto Joule, que es el calentamiento del filamento. Ujú. Este calentamiento del filamento genera otro efecto, se llama efecto termoiónico, que lo que va a hacer una suelta de electrones. El efecto termoiónico, o también llamado efecto Edison, genera esta suelta electrónica por calentamiento, por el efecto Joule. Después, cuando vos apretás el botón para decirle no respire, y ya le diste una diferencia de potencial,
por diferencia de potencial, estos electrones van a salir disparados del cátodo al ánodo. Esa aceleración electrónica se llama efecto de Forest. ¿Eh? Entonces acá tengo el efecto de Forest, que es la aceleración electrónica. Aceleración electrónica. Acá tengo previamente el efecto Joule. Y el efecto Joule, que es la incandescencia del cátodo, va a generar una suelta de electrones, que eso se llama el efecto Edison o termoiónico. La diferencia de potencial genera el efecto de Forest, que el efecto de Forest es la aceleración electrónica. Esta aceleración va a pasar lo siguiente. Este electrón, vamos a llamarlo electrón proyectil, se explica de la siguiente manera, los rayos X. Esta energía cinética, la vamos a llamar la energía cinética 1, que es la energía que, digamos, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa es la energía que tiene, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, adquiere una velocidad, o sea, adquiere una energía, está acelerado. Bueno, este electrón proyectil se dice que acá, obviamente, acá también este material anódico tiene electrones en su órbita. Esto, una de las cosas que puede suceder en la teoría, es que este electrón no interaccione con ningún electrón, pero en las cercanías del núcleo, el núcleo del material anódico, este electrón se frena y se desvía. ¿Está bien? Se frena y se desvía. Acá hay un campo magnético, ¿viste? Hay diferencias de masa, esto es más grande que esto, hay atracción por eso también, por diferencias de masas. Hay una explicación. Y resulta que el electrón se desvía. Pero acá, al frenar y al desviarse, la energía cinética va a ser menor. Entonces, estas diferencias van a generar rayos X. Se traducen estas diferencias de energía en rayos X. Entonces vos tenés energía cinética 2, bueno, energía cinética 1, genera un valor de rayos X. ¿Qué valor va a tener? O sea, ¿cuál es si yo tuviera que medir la cantidad de rayos que genera, o sea, qué valor estoy generando de rayos? ¿Qué valor de rayo? ¿Cuánto vale energéticamente ese rayo que estoy generando? Esto se llama radiación de frenamiento, o Bremsstrahlung, que Bremsstrahlung quiere decir de frenado en alemán. Entonces, esta radiación de frenamiento, básicamente, es un gran porcentaje de la radiación que se genera cuando le damos al paciente rayos X. Yo te diría que entre un 80%, alrededor de un 80% está generado de este tipo de radiación de frenado. ¿Qué valores energéticos tienen? Bien. Es como un espectro continuo de energía. Si yo pudiera medir cada uno de los fotones, entonces, ¿qué energía tiene cada uno de los fotones generado así? De esta manera, te diría de lo siguiente. Cuando vos generás desde tu consola, o si vos tenés la posibilidad de ver qué valores les colocas, si vos generas, por ejemplo, no sé, una mano con 40 kilovoltios, por ahí es un poquito menos, con 36 kilovoltios, bueno, con 40, ponele para redondear, con 40 kilovoltios de diferencia de potencial, ¿no? Bueno, vos lo que vas a hacer es generar fotones entre 0 y 40 kiloelectronvolt de energía. Si vos haces una exposición con 70 kilovoltios de diferencia de potencial, vas a tener fotones de frenamiento entre 0 y 70 kiloelectronvolt de energía. ¿Entiendes? Eso es el máximo valor que puede tener. O sea, vas a tener fotones de todos los valores, entre 0 y el máximo de energía que le vas a dar dependiendo de la diferencia de potencial. Yo ya te dije que la diferencia de potencial se traduce en valores energéticos de los fotones. Mientras mayor sea, digamos, el kilovoltaje empleado, mayor energía va a tener los fotones. Acordate que la determinación electron-volt, que yo se lo expliqué en la primera clase, qué valores energéticos toma y por qué se llama electron-volt. Como que la energía se puede calcular en electron-volt
como te dije en la primera clase, o en Joule segundo, o en Joule, perdón. ¿Está? Entonces, acá es el espectro de esta radiación de frenamiento, dos cosas. Esta es la forma que el 80% de la radiación que damos al paciente es de esta forma. Los valores energéticos es un espectro continuo de energía. O sea, ¿qué quiere decir espectro continuo? Que tiene todos los valores entre 0 y un máximo. ¿El máximo de qué va a depender? El kilovoltaje que empleaste. Como ya te dije, si usas algo de 80 kilovoltios, entonces el valor máximo de los fotones va a tener todos los fotones entre 0 y 80 kiloelectronvolt de energía. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, eso es el 80%. Ahora, ¿qué pasa con esa energía? Después vamos a ver biológicamente qué es lo que sucede. Ahora, hay otro tema, que también hay otro tipo de radiación que se llama radiación característica. Para explicar qué es el otro porcentaje de radiación, otra radiación. Bien. La radiación característica es la siguiente. Mirá. Resulta que los ánodos pueden ser de distintos materiales, pero que tienen que soportar gran cantidad de calor. Hay ánodos de material que generalmente es tungsteno, ¿viste? Pero también está el rodio, la aleaciones, rodio, molibdeno, ¿está bien? Que hay diferencias, por ejemplo, en este sentido. Yo te dije que acá está el núcleo, que tiene un protón y neutrón. ¿Te acuerdas que tiene protones y neutrones el núcleo? Sí. Protones positivos y neutrones. Y los electrones son de tipo negativo. ¿Está bien? Electrones son negativos. Perfecto. Yo te dije en la primera clase que ¿qué sucedía acá? Porque yo te había contado que la fuerza de Coulomb, lo que te dice el enunciado de Coulomb, dice que entre las cargas hay una fuerza que se puede medir en Newton, que depende ¿de qué? Del valor de cada carga, del producto de las mismas y la distancia que existe entre ellas. Dicho de otra manera, va a haber cargas que se van a repeler y se van a atraer. Y esa fuerza de atracción y repulsión se puede medir en Newton. Bien. Entonces, ¿cuándo se va a notar más esa diferencia? Cuando más cerca están. Mientras más cerca están, va a haber mayor repulsión. Cuando más cerca están, mayor repulsión si son signos iguales. Negativo con negativo se van a repeler. Positivo con positivo se van a repeler. Los signos contrarios se van a atraer. O sea, mientras más cerca están, más se van a atraer mucho más rápido, digamos, ¿no? Va a haber mayor fuerza de atracción. Entonces, teniendo en cuenta esto que lo dijo Coulomb, hicimos inclusive cálculos, fíjate, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, ¿cómo se explica, le decía, este modelo, que hay esto positivo y esto negativo? Tendría que estar todo pegadito, tendría que estar todo absolutamente unido, porque esto, básicamente si el protón es positivo y el neutrón no tiene carga, entonces básicamente el núcleo es positivo. Entonces, si es positivo, los electrones tienen que estar pegados a lo positivo, atraídos totalmente. Pero ¿cómo se explica este modelo? El de Bohr. Se explica, yo les dije, de la siguiente manera. El electrón se está fugando del centro, se está yendo. Se está fugando. Hay una energía, ¿no?, de fuga, hay una energía centrífuga. Y después, el protón, como es positivo, ¿qué quiere? Atraerlo. Hay una energía atractiva. Entre la energía de fuga y la energía atractiva, en un momento se equilibran. Entonces, ahí está. Hay una energía que se equilibra, este no lo atrae, este se quiere rajar, y bueno, y esto sucede al mismo tiempo. Entonces, esto se equilibró, y el electrón está dando vueltas, tratando de escaparse, y el núcleo está tratando de absorberlo, ¿no? Entonces, pero queda esta energía de enlace o de ligadura entre el núcleo y los electrones. ¿De acuerdo, chicos? Esta energía de enlace, que es un equilibrio entre, como te dije, un equilibrio entre la fuga y la atractiva, se mide en kiloelectronvolt. Y esa energía de enlace, mientras yo más me alejo de los orbitales, menores.
menor es esa energía de atracción que tiene el núcleo sobre los electrones. Mucho, mucho menor. En la última órbita, obviamente los electrones se pueden, están las acciones químicas, pueden cederse los electrones porque la energía de enlace es mucho menor que en órbitas mucho más cerca. ¿Está bien? ¿Quedó, chicos? ¿Y dónde se nota más? Y cuando vos tenés un núcleo con mucho protón, quiere decir que esa cantidad de energía positiva, o de valores positivos, cargas positivas, a mayor cantidad de carga positiva, mayor la atracción sobre valores negativos. ¿Entiende esto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí o no? Chicos. Bien. Entonces, el tungsteno, o wolframio, tiene un número atómico o un Z atómico. El Z era la cantidad de protones, que lo habíamos hablado el primer día. Entonces, el Z del tungsteno es 74. Tiene 74 protones en su núcleo, lo cual la energía de enlace es bastante fuerte. ¿Sí? Que, por ejemplo, si tuviéramos un núcleo con la mitad, un poco más de la mitad de esto, con 42, con 46, es el tungsteno, el rodio, el molibdeno está dentro de esos valores. 40 y algo. ¿Sí? O sea, mucho menor que la del wolframio tungsteno. Entonces, teniendo en cuenta el tungsteno, por ejemplo, pasa lo siguiente. Acá, acordate que hay energías de enlace. Eso se medía en kiloelectronvolt. Entonces, por ejemplo, la capa más cerca es capa K. Es el abecedario. Después K, L, M, N, O, P, ¿sí? Hasta 7 capas. Q, K, 7. Obviamente, fíjate, para la capa K del tungsteno, esa energía de enlace ya está medida. Va a ser más o menos aproximadamente para capa K, la energía de enlace del tungsteno, 69 kiloelectronvolt. Para capa K, electrones de capa K con respecto al núcleo. Si bien esa energía de enlace es distinta entre el núcleo y cada uno de los electrones, entre la misma capa, electrones que ocupan la misma capa, si bien son distintas los valores energéticos de la energía de ligadura, son muy parecidas entre sí. Y lo mismo sucede en cada capa. Para capa L, los electrones de capa L, esa energía de enlace aproximadamente está en 12. Y para la capa más alejada, M, esa energía de enlace está en 3. Pues fíjate cómo va bajando esa energía de enlace. Ahí está. Y obviamente más lejos peor, mucho más, ya son décimas. ¿Quedó, chicos, esto? ¿Sí? ¿Por qué te hago conocer esto? Por lo siguiente. Fíjate, te dije que el 80% era por radiación de freno. Ahora te voy a explicar radiación característica, pero para explicar radiación característica tenías que saber esto. Entonces resulta que el electrón acelerado no respire, le damos el disparo, los electrones vienen disparados y pueden interaccionar con un electrón de una capa. Nosotros ya sabemos lo que es ionizar y excitar. ¿Se acuerdan lo que era ionización y excitación? Chicos, ¿se acuerdan lo que era excitar y ionizar? El que no se acuerda me lo dice. Y si no, seguimos. Esto es importante. No, Doc, no me acuerdo, la verdad. Muy bien. ¿Viste? Vos tenés el átomo que tiene esta estructura, protones y electrones, o sea, perdón, el núcleo y electrones dando vuelta. Cuando vos generás rayos, el rayo, por ejemplo, se puede comportar como una partícula o como es una dualidad, ¿viste? O se puede comportar como una partícula o como una onda. Tiene energía propia. El rayo tiene energía propia. ¿Hasta ahí estamos? Tiene una energía importante. Lo que pasa es que cuando viene el rayo, puede interaccionar con los electrones del átomo, ¿viste? Entonces, cuando impacta, interacciona esa energía
pura de radiación contra esta masa de electrón, puede ser que esa energía supere la energía de enlace que vos tenés allí, que retiene el electrón con respecto al núcleo, y si le interacciona una radiación con el electrón, puede que lo separe del átomo. El electrón separado del átomo, o sea, lo expulsó del átomo, eso se llama ionización. Ioniza. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces los rayos X son ionizantes, igual que los rayos gamma, igual que los UVC, ¿viste? Los ultravioleta C, también son ionizantes. Entonces, este tipo de energía es ionizante, o sea, ¿qué hace? Te, digamos, expulsa electrones orbitales de tu átomo. En otras palabras, te desestructura la materia. ¿Quedó? ¿Quedó? Bien. Sí, sí. Muy bien. Entonces, a nivel biológico, si vos tenés, no sé, macromoléculas como los hidratos de carbono, como las proteínas, como, no sé, aminoácidos, etcétera, y si te agarró un rayo X, a medida que estás irradiando el paciente, estás desestructurando la materia. ¿Quedó? Bien. El tema que tenés más glucosa, poner, che, se me arruinó una glucosa porque la agarró un rayo. Perfecto, pero tenés más glucosa, que no la agarró, y las funciones siguen estando. Pero el problema es cuando te agarra el ADN, ¿viste? Y ahí está el problema. Ahí está el problema de rayos X. Cuando interacciona esa energía con la estructura de un ADN. En una de las cadenas laterales, las dos, en las bases, en los azúcares. O sea, ahí está el problema de la radiación. Porque para regenerar ese ADN hay sistemas reparadores que pueden ser efectivos, dependiendo de la cantidad de daño que haya tenido esa radiación, o no tanto. Si hay mucho daño, la célula va a preferir morirse antes de darle esa información a la hija, ¿no? Antes de duplicarse. Entonces aparece la apoptosis celular. Entonces, si hay muerte celular y las células forman tejidos y los tejidos órganos, y bueno, si tenés una radiación importante en una zona determinada o en cuerpo entero, imagínate las consecuencias. ¿Está? Bueno, eso es a nivel biológico, después vamos a explicar cómo es que sucede y qué tenemos que tener en cuenta y qué se les va a tomar a ustedes. Pero básicamente para poder entender que la radiación X ioniza, es ionizante. Bien, ahora, ¿qué pasa si ese rayo tiene no tanta energía como para sacarlo del átomo, pero sí para otorgarle energía y que ese electrón pase a otro orbital? No se va ese electrón del átomo, pero tiene tanta energía que se excita y pasa a otro orbital. Entonces ahí tenés la excitación. ¿Está bien? La excitación provoca que un electrón pase de un orbital a otro. ¿Por qué? Y porque la radiación que tiene energía se la brinda al electrón, digamos, en el cual interaccionó, este absorbe esa energía, tiene mayor energía, lo cual se llama que está excitado, y esta excitación, este mayor grado de energía, hace que pase a otro orbital. Y eso se llama excitación. ¿Qué? No escuché. ¿Cómo? No, alguien estaba hablando, no sé, Luis. No, se me activó el micrófono. Ah, está bien. Entonces, las radiaciones ionizantes generan tanto el fenómeno de, digamos, de ionización como el de excitación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quedó? Sí. Después vamos a ver el rayo propiamente dicho, lo vamos a ver en la clase que viene, qué es un rayo, de qué se trata y qué energías tiene. Bien, ok, las características que tiene. Bueno, entonces ponele que este electrón que viene acelerado desde el cátodo interacciona con un electrón del ánodo. Viene con tanta energía que lo expulsa este electrón. Este electrón es expulsado. O sea, el átomo se ionizó del ánodo. Al ionizar, queda un hueco vacante electrónico. No está. ¿Qué pasó con este electrón? No está. Entonces va a venir de cualquier otro orbital
un electrón a ocupar ese lugar vacante. ¿Entiendes? Ponele que venga el de la L. Este viene a ocupar acá. Ese lugar. ¿Quedó? ¿Quedó? Obviamente después esto genera otro lugar vacante, etcétera, pero no importa. El tema es esto. Un electrón proyectil interacciona con electrones orbitales. Un electrón orbital, por ejemplo, lo ioniza. Me queda un lugar vacante. Ese lugar vacante es ocupado por otro electrón de cualquier capa de este átomo que ocupa ese lugar. Entonces se generan rayos característicos. ¿Y qué valor de rayos tiene? ¿Viste que el otro era un espectro continuo? ¿Te acordás? El de frenado era un espectro continuo que dependía de la diferencia de potencial empleada. Bueno, que tenías los valores desde 0 hasta todos los valores que vos quieras al máximo. Bueno, en este caso no. En este caso va a depender de las diferencias de energía de enlace. Digamos, de los electrones implicados. Por ejemplo, ¿cómo calculo el valor energético de un rayo, digamos, generado de esta manera? Por radiación característica. Lo vas a calcular de la siguiente manera. Acordate de esto. Viene un electrón proyectil, interacciona con un electrón de una órbita cualquiera, lo expulsa, viene otro electrón a ocupar ese lugar. Estas diferencias energéticas generan rayos X. Y estos rayos X se llaman rayos X característicos. Muy bien. Y te van a preguntar, bueno, ¿qué valor energético tiene? Ante este ejemplo. Ante este ejemplo, ¿qué valor de rayos X le llega al paciente? El siguiente. Fíjate, la energía de enlace del electrón ionizado menos la energía de enlace del electrón que fue a ocupar ese lugar. Entonces, rayos X ante este, dices la energía de enlace del electrón ionizado. ¿Y qué energía de enlace tiene el electrón ionizado según este esquema? ¿Qué energía de enlace tiene? ¿El electrón de qué capa se fue? ¿El electrón de qué capa se fue? ¿De qué capa era? De la K. De la K. ¿Qué energía de enlace tiene la capa K? Energía de enlace del electrón ionizado. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 69. 69 keV. 69 kiloelectronvolt. ¿Está bien? Menos la energía de enlace del electrón que ocupó ese lugar vacante. Entonces, ¿menos cuánto? Según 12. 12. Entonces, ¿el rayo de cuánto te dice? No veo. Y un valor determinado. 57 kiloelectronvolt en este caso, ¿no es cierto? 57 kiloelectronvolt. No hay otros valores. El rayo tiene esa energía. ¿Está bien? Entonces vos ves que si yo tengo que graficar esto, ¿esto se entendió? Sí. Sí. Bueno. Sí. Si yo tengo que graficar esto, yo puedo decir que, fíjate, el número de fotones generados respecto a la energía, ¿no? El número de fotones con respecto a la energía de los mismos, ¿no? En kiloelectronvolt, si querés, energía en kiloelectronvolt, ¿no? Yo veo que puede ser así. Una cantidad de rayos va desde 0 hasta el voltaje máximo empleado. Mira esto, esta curva. Si yo hice una placa con 90 kilovoltios, el valor máximo, ¿cuánto va a ser? 90 kiloelectronvolt. 90 kiloelectronvolt de energía va a tener con frenado voy a tener rayos de todos los valores hasta 90 kiloelectronvolt, más no. Y va a pasar una curva de este tipo. Y esta es la cantidad de número de fotones. Y vos fíjate que acá hay una cantidad máxima de fotones. La mayor cantidad de fotones
va a ser si yo le trazo a esto en la perpendicular, va a haber una cantidad máxima, la mayor cantidad de rayos, va a ser con un valor energético determinado. ¿Viste? ¿Y de cuánto es? Del 30%. El 30% de 90. ¿Cuánto es? 3 por 9. O sea que para una exposición de 90 kiloelectronvolt, de 90 kilovolt, me va a dar valores energéticos de todos los valores hasta un máximo de 90 kiloelectronvolt. Y la mayor parte va a ser el 30% del valor que he generado. O sea, si hay fotones de 90 kiloelectronvolt, el 30% de rayos es la mayor cantidad de rayos que va a haber con ese valor, con el 30% de 90 kiloelectronvolt. O sea que va a ser, el máximo va a tener ¿cuánto? 3 por 9, 27. 27 kiloelectronvolt va a ser kiloelectronvolt, va a ser la mayor cantidad de rayos que vos le has dado al paciente. ¿Está bien? ¿Quedó esto, chicos, o no? ¿Va quedando? Doc, ¿cómo se llamaba la fórmula de, o sea, cuando nos pregunta lo de la energía del enlace del Así, electrón ionizante? Eso la es para energía de calcular. enlace, la Ajá. cuenta es una diferencia. Es la energía de enlace del electrón ionizado menos la energía de enlace del electrón que ocupa ese lugar vacante. Y eso estaríamos calculando que con eso. El valor energético del rayo. Ok. Ya te dije, si vos haces radiación de freno, o sea que el rayo no pega con ningún electrón, si solamente llega un electrón proyectil. Acuérdate que este es tubo, estamos en el tubo todavía. El tubo de rayos, vos al apretar el botón, decir no respire, lo que estás haciendo es acelerar electrones hacia el ánodo. Este es el ánodo, es material anódico y el ánodo está conformado de átomos. Entonces acá está la idea del átomo, del ánodo. Entonces, este electrón puede llegar a no interaccionar con ningún electrón, llega hasta las cercanías del núcleo, se frena y se desvía. Entonces, ¿cuánto vale la energía de ese fotón? Se llama energía de frenamiento. Y va a generar, es un espectro continuo de energías, que va a generar fotones entre 0 y un máximo. ¿El máximo de cuánto es? Y depende del kilovoltaje que vos empleaste. Por eso te digo, si empleas una radiografía de con 40 kilovoltios, entonces los fotones generados por frenamiento va a ser entre 0, todos los fotones, cualquier valor que se te ocurra, entre 0 y 40 kiloelectronvolt de energía. Si eso es una placa de 70 kilovoltios, entonces es un espectro continuo que está generando de fotones de radiación de freno en cualquier valor entre 0 y 70 kiloelectronvolt. ¿Se entiende esto? Entonces, la curva sería una cosa así. Si vos tenés una cantidad de rayos, ¿no? Una cantidad de rayos que vas a generar, pero con todos los valores. Con todos los valores. Y acuérdate que ese es el número de cantidad de rayos. Acá este eje te dice la cantidad de rayos generados. Y vos ves que acá la energía de los rayos. La cantidad de rayos es mayor acá. ¿Y qué valor energético tiene? Le trazo la perpendicular y me doy cuenta que es la tercera parte del valor máximo. La tercera parte. Como en este caso, en este ejemplo, era 90 kiloelectronvolt el máximo, y bueno, el máximo de la energía de los fotones que pueden llegar, pero ¿qué cantidad de rayos? ¿Cuál es la mayor cantidad de rayos de cuánto va a ser? De 27 kiloelectronvolt. Es la tercera parte del máximo. ¿Se entiende esto o no? Sí, gracias. Bueno. Ese es el gráfico para, digamos, radiación de freno. ¿Y qué sería el gráfico? El mismo gráfico, ¿no? De números de fotones respecto al valor energético, pero para radiación característica. Y vos vas a ver que hay fotones, ya sabemos que es un valor discreto, es un valor determinado. Mirá, vale tanto. Hay una cantidad de rayos que va a valer tanto, 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 tanto. Determinado cantidad de rayos.
¿sí? Hay una cantidad de rayos que se genera con un valor energético determinado. Si yo hago, en el caso de que, por ejemplo, para entender este tipo de gráfico, los rayos son con una cantidad de rayos que van a ser generados con un valor energético único, que depende de las diferencias de energía de enlace de lo que pasó. Es decir, yo dije, mira, este electrón le pega al de la K, lo saca y el de la L viene a ocupar su lugar. Pero si vos haces el juego, que en vez de la L, que venga el de la M o que venga el de la... Y así empezás a jugar quién sale y quién entra, vas a tener 15 valores energéticos con el tungsteno, ¿sí? Determinado, un valor determinado. No tiene un espectro continuo, es un espectro, digamos, discontinuo esto, discontinuo. Tiene un valor ¿por qué? Porque no tiene todos los valores. Tiene determinado, depende de esto que estamos hablando, ¿no? Depende de cómo fue. Bueno, este tipo de radiación, este tipo de energía, básicamente es el 20%. El 80%, acordate, era frenado, y el 20% es por radiación, digamos, característica. ¿Por qué se llama característica? Porque depende del material empleado del ánodo. Porque si vos tenés esta misma secuencia, lo mismo, pero por ejemplo, en vez del tungsteno, que tenía 74 protones en el núcleo, tenés el de molibdeno, rodio, que tiene 42 o 46, obviamente la cantidad de protones es menor y la energía de enlace es menor. Por lo tanto, estos valores son más chicos. Aunque sucede lo mismo, los valores son distintos. Entonces, por eso se llama radiación característica. ¿Característica de quién? Del material que empleaste. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener un valor determinado, dependiendo de las energías de enlace que entran en juego. ¿Se entiende esto, chicos, o no? ¿Quedó o no quedó? ¿No? Está muy difícil entender esto. Bueno, traten de leerlo, cualquier cosa, la clase que viene, nos juntamos de vuelta y seguimos. Bueno, el tema es que cuando se crean estos rayos, ¿sí?, que le damos al paciente, ¿sí?, fíjate, el tubo, como te dije, el tubo de la calota, donde contiene el tubo, hay rayos para todos lados. Esa cantidad de rayos que se está emitiendo tiene un valor normal, tiene un valor de una retención, de una absorción normal de esa calota. Pero a veces no está normal. ¿Cómo sabemos que hay más radiación? ¿Qué pasa si la calota está rota, en algún lado está trizada o en algún desperfecto que nosotros no vemos? No hay que medir la cantidad de rayos que está emitiendo. Una especie de control de calidad de la calota. ¿Cómo haces? Agarrás y medís la dosis que emite en el término de una taza de dosis, que es una dosis de exposición, se llama así, y después vamos a ver dosimetría, qué es lo que mide. Entonces, vos tenés un dosímetro, que es un aparatito, que te pones a 1 metro de distancia, lo dejás a 1 metro de distancia, irradiás, y te tiene que dar un valor energético que son 100 milirruengen hora a 1 metro de distancia. 100 milirruengen hora o sobre hora, eso es lo que te tiene que dar como, digamos, valores normales de radiación de fuga. Si estás pasando ese valor, hay algo que está mal. ¿Sí? Le digo porque esto es un dato que después vamos a volver, cuando hablamos de control de calidad de aparatos, vamos a tener que volver sobre este tema. Bueno, lo que te decía, ¿por qué hay rayos en todos lados? Una por la radiación de fuga y otra ¿por qué? Porque sucede lo siguiente, y mirá lo que pasa. Espero que no se corte, si no tenemos que volver otra vez a juntarnos, ¿sí? Mirá. Acá esto. ¿Cómo? Ah, bueno. Fíjate, este es el núcleo. Acuérdate que esto es un átomo. Ahora puede ser de aire, del aparato, del paciente, de lo que vos quieras. Como se llama interacción, lo que ahora vamos a poner un subtítulo si querés.
interacción de la radiación con la materia. Interacción de la radiación con la materia. Entonces, hay 5 efectos que se los voy a nombrar. 5 efectos. Pero que más en radiodiagnóstico se utilizan más, o sea, son más observables 2, si querés. 2 de los 5 que te voy a nombrar. Hay otros que se usan mucho en medicina nuclear, si querés, pero en estudios grandes, digamos, o aceleración de partículas en términos, digamos, industriales, por decirlo así, porque son valores energéticos gigantes, que nosotros ya sabemos que vamos a usar entre 30 y 150 kilovoltios, por lo tanto, o sea, va a haber esa diferencia de potencial, los valores energéticos nos van a pasar de 150 kiloelectronvolt, ¿está bien? Entonces, pero sí en radioterapia, por ejemplo, valores energéticos de fotones son mucho mayores, ¿sí? Estamos hablando de millones de voltios, de electronvoltios de energía. Por ejemplo, tenemos el radiodiagnóstico en este caso, ¿no? Fíjate, tenemos un átomo con sus electrones, acordate que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Lo que vos quieras, átomo de lo que se te ocurra. Ahora viene radiación, ¿sí? ¿Te acordás lo que era ionización y excitación? Sí. Alguien me preguntó qué era excitación y ionización. Sí, yo. Bueno, Entonces, ionización es cuando el electrón es separado de los átomos. muy bien. Ajá. Y Y excitación, excitación es cuando un electrón se va a otra órbita. pero por mayor valor energético que él Ajá. obtiene del impacto de la radiación que recibió. ¿Está bien? Ujú. Bien. Esto también sucedería si vos acelerás partículas. ¿Entendés? Hacete cuenta que estos son, no sé, como un billar, ¿viste? Tenés pelotitas acá, y venís con otra pelotita, con una energía fabulosa, le interaccionás a esto, y este también puede salir volado, ¿eh? O sea, la materia también puede generar ionización y excitación. ¿Está bien? Acordate que los rayos X es energía pura, es energía. Pero también la materia acelerada también puede impactar sobre uno de estos y los puede volar o excitar. ¿Se entiende? Porque es la masa que viene con tanta energía cinética que se va a comportar como un rayo. O el rayo se puede comportar como esa materia acelerada. ¿Se entiende esto? Ujú. O sea, tanto entonces radiación ionizante, o sea, con valores energéticos altos, quiero decir, y tanto como, digamos, partículas aceleradas, cualquiera de los dos puede producir excitación, fenómeno de excitación o ionización. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Está bien? ¿Por qué te digo esto? Porque después aparece la radioactividad y va a pasar esto con la radioactividad. ¿Bien? Bueno, que también tenemos que tocarlo. Fíjate. Esto, ¿cómo interacciona la radiación con la materia? De la siguiente manera. Yo te lo voy a mostrar así, me gusta decirlo así. Mirá. Primero, acá, este es un átomo, del que se te ocurra. Viene la radiación con un valor energético determinado. Impacta sobre la materia es el átomo. El átomo absorbe toda esa energía de esa radiación que le llega. Y el átomo, después de absorber, queda como excitado el átomo, ¿viste? Entonces el átomo después va a despedir un rayo X del mismo valor energético con que digamos, con el cual fue impactado. O sea, llega a rayos, poner que yo sea el átomo. Viene un rayo. El rayo me pega, todo mi cuerpo, que sería el átomo, absorbe esa radiación, y en un momento dado, yo estoy excitado, y lo que voy a emitir es un valor energético igual al que me llegó, pero disperso para cualquier lado. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Se entiende?
¿En qué valores energéticos sucede esto? En general, puede darse en altos, pero en general se da en bajos valores energéticos de la radiación. Con valores bajitos, cuando haces una placa, por ejemplo, de partes blandas, ¿no? Hace bajos valores, ¿no? Como querés que parte blanda, por ejemplo, una mano que se astilló con algo, tiene algo metálico y querés ver nada más la parte blanda, usas valores bajos de voltaje. Lo mismo para ver, no sé, a ver, huesos propios de la nariz, usas Sí. muy bajo. Esos valores de voltaje, voltaje bajo, puede suceder que en la materia suceda esto. Vos a la materia le das radiación y esa materia expulsa un valor energético también del mismo valor. O sea que el paciente también es fuente de radiación. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, llega a la nariz y la nariz te saca rayos. ¿Está? Es una cosa así. Bien, ¿cómo se llama ese efecto? Efecto Thomson. Era sin H, no me acordaba si era sin la P o sin la H. Era sin la H. Thomson. También se llama, a ver, ese efecto también se llama dispersión clásica. O también llamada dispersión coherente. ¿Presente? Coherente. Mm. Se escribe así, ¿sí? Bueno. No me suena, pero bueno, está. O sea, dispersión clásica, coherente o Thomson es esto que estamos hablando. ¿Listo? Sí, no me suena que se escriba así. ¿Quedó esto? Sí. Bueno, a bajos niveles energéticos de la radiación. Bien. Ahora, yo explico lo siguiente. Ahora aparecen rayos también con bajos valores energéticos, pero también son de bajos valores energéticos que interaccionan, fíjate, con electrones de órbitas internas. Cualquiera de interna. Cualquier electrón de órbitas internas. No la externa, la interna. Entonces, electrones de órbitas internas ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Escucha esto, ¿eh? Este efecto se llama efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, mirá lo que pasa, por favor. Esa radiación impacta sobre el electrón. El electrón puede ser ionizado. O sea, esto se va a cerrar. Ese electrón se llama fotoelectrón. Fotoelectrón. Obviamente acá me queda un huequito vacante, ¿viste? ¿Y quién lo ocupa? ¿Quién lo ocupa? Nuevo. No. ¿Quién lo ocupa? ¿Otro? Muy bien. ¿Y qué genera la ocupación que se va un electrón y viene otro a ocupar ese lugar? ¿Qué genera eso? Esas diferencias energéticas. ¿Rayos? Muy bien. ¿Eh?
pero sí que es característico, un valor determinado. Acá son bajos los valores que puede producir cualquier cosa, inclusive rayos X de bajo valor energético. El mínimo es de 36 kilogramos, de 36 kiloelectron. ¿Quedó, chicos, esto? ¿Quedó? ¿Qué pasa con ese rayo? Impacta para ionizar o excitar. Impacta, interacciona con los electrones de órbitas internas. ¿Y qué pasa? Le entrega toda su energía. Ese rayo, como es energía pura, entrega toda esa radiación, ese valor energético que tiene este rayo, se lo entrega a la materia, al electrón en este caso. El electrón es expulsado del rayo, no sigue más, porque toda la energía que tenía se la entregó para ionizar. ¿Se entiende, chicos, esto? Ese efecto fotoeléctrico es esto. ¿En qué valores se da? En general, en valores bajos también. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora conoces una radiografía. ¿Sí? ¿Se conoce? Cuando impacta la radiación digamos, al receptor de la imagen, de una placa, ¿de qué color es la placa? Si impacta la radiación ahí. Negro. Claro, negro. Entonces, si vos tenés un paciente acá, le das rayos, y acá tenés la placa, le das rayos, y sucede esto, ¿de qué color es la placa? Blanca. Blanca. Exacto, porque no le llegó el rayo, porque se absorbió todo en el paciente. Entonces, el efecto fotoeléctrico básicamente es los claros de la imagen. ¿Sí? Se va a ver más, si querés, ustedes tienen la costumbre de decir radio opaco. Bueno, ya está. Lo radio opaco en realidad, lo radio opaco es el medio de contraste, el metal y el hueso. ¿Sí o no? Belén. Che, Belén se fue. Dejó ahí el nombre. No está Belén. Belén, ¿estás ahí? No está Belén. Bueno, quedó como presente, pero se la tomó. Belén, estás en el horno. Bueno, o sea, fíjate. Entonces, los claros de mi imagen, ¿sí? Son por efecto fotoeléctrico. ¿Está? Pero el efecto fotoeléctrico se dan a valores bajos, ¿sí? Ojo, ¿está bien? ¿Quedó esto? Fíjate otro efecto. El otro efecto, esto lo tienen que saber, esto lo tienen que saber. Después el otro efecto es, viene la radiación, impacta con electrones de órbita externa, únicamente, externa. Llega una energía de la radiación, llega a electrones de órbita externa. Acuérdate que es externa en este caso. Ah, externo. Solamente electrones de capa externa. Llega la radiación a un electrón, ponele de capa externa, lo expulsa. Lo mismo, lo rajó. Ese electrón expulsado este efecto se llama Compton. Ahora vamos con el efecto Compton. ¿Sí? Efecto Compton. ¿El efecto Compton de qué trata? Justamente habla de que la radiación puede interaccionar con electrones de órbita externa, no más externa, que al interaccionar lo que hace es expulsar electrones de esa capa, y lo que ese electrón expulsado se llama electrón Compton o Compton electron. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Pero, ¿viste que se absorbía toda la energía en el efecto fotoeléctrico? Ese fotón llegaba al electrón, entregaba toda esa energía, desaparecía ahí el fotón. Acá no. Acá el efecto Compton lo que hace interaccionar con, como te dije, electrones de capa externa, interacciona, parte de su energía la va a destinar ¿a qué? A la ionización,
pero parte continúa su camino. O sea, continúa, sigue. Y esto se va a desviar, ¿no? Formando un angulito acá, o a veces no, a veces así como llegó se va para atrás, ¿eh? Con valor energético menor todavía, ¿no? Esto se llama retrodispersión, o sea que el Compton puede retrodispersarse o puede tomar cualquier angulación respecto al eje de interacción que tiene con el que No llegó. se ve esta parte del pizarrón, perdón. ¿Cómo? ¿Ah? Un poquito. Ahí quedó. ¿Quedó? Entonces tengo una radiación que Ajá. llega a electrones. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí. Tengo radiación que llega a electrones de capa externa, lo Ujú. expulsa, pero ese fotón continúa. Y disperso, porque puede ser para cualquier lado. Eso continúa para cualquier lado. ¿Sí? Depende. O sea, llega un fotón, ese fotón va para cualquier lado después. Puede para acá. Esto tiene un angulito o puede ir para atrás. Si va para atrás se llama fotón retrodisperso. ¿Mm? Y esto que nos genera el Compton. Es decir, que el paciente, chicos, si lo veo como materia el paciente, cuando le llega radiación al paciente, el paciente por Compton está emitiendo radiación. Obviamente con un valor energético menor al que recibió, pero lo está emitiendo. O sea que el paciente es fuente de radiación. ¿Se entiende? Si lo veo desde el punto de vista del paciente. Ahora, en el aire, porque vos tenés el tubo, viene hacia el paciente, ¿no? Viene para el paciente, y en el aire también puede pasar esto. En la misma estructura del material, también puede. Acordate que cuando llega, ¿dónde se hacen? ¿Dónde se producen los rayos? En el ánodo. Pero en el ánodo, para salir el rayo de ahí, tiene que pasar por el vidrio, por el aceite, por el colimador, por el aire, por el paciente. O sea, hay Compton por todos lados. O sea, que hay rayos en toda la sala, chicos. Y esta radiación es la que recibimos nosotros. Esa es la que recibimos todos los días. Y esa es la que tenemos, o si no, si te vas al lado de un paciente porque hay que tenerlo, porque no queda otra, porque la mamá está embarazada y no queda otra que retener a un paciente ahí, que se viene un nene, un chiquito, ¿cómo haces? El enfermero no quiere retenerlo, la enfermera está embarazada, no quiere, tenés que estar vos solo que te hagan el disparo a vos. Y vas a tener que ir radiarte con el chiquito, lo que sea, en caso de emergencia, digo, ¿no? Bueno, a veces pasa eso. Y bueno, la dosis que se genera obviamente va a ser mayor. Pero quiero decirte que el Compton está en toda la sala. Y ese Compton es el que llega ¿a dónde? Al aparatito. ¿Cómo se llama ese aparatito? Dosímetro. Y ese dosímetro lo que tenés que tener por ley sí o sí, y esa lectura de dosímetro la tenés que tener en forma periódica. Ese dosímetro, es eso, ¿sí? Es una radiación dispersa. Por eso se llama dispersión Compton, ¿sí? O es la radiación secundaria, si vos querés. La radiación primaria es la que le llega al paciente. Ajá. ¿Entendés? La radiación primaria es el haz que le llega al paciente. Después de ahí, al paciente le pasa todo esto y el paciente empieza a emitir radiación por Compton, por fotoeléctrico, ¿está bien? O Sí. por Thomson, o coherente. O sea, el paciente es fuente de... O la materia te dice. O sea, la materia puede ser cualquier cosa, inclusive el paciente, pero digo, si me enfoco en el paciente solamente, y vas a tener rayos por todos lados. Si ustedes se van a dedicar en algún momento, bueno, ahora se van a dedicar a diagnóstico por imagen, pero si fuesen médicos, si están viendo después de hacer a ver qué especialidad van a hacer, y si van a ser cirujanos, y el cirujano básicamente en general utiliza el equipo de rayos dentro de quirófano, como los rayos se dirigen en forma recta, que es lo que aprendieron. ¿Qué son los rayos X?
Es una energía electromagnética que tiene, como es una onda electromagnética, que quiere decir que es energía pura, que los rayos X van en línea recta, que tienen gran, digamos, penetrabilidad, gran alcance, pueden alcanzar la velocidad de la luz en el sonido, que pueden generar ionización, excitación, fenómenos biológicos, fotográficos, ¿no? Todo eso son los rayos X. Pero claro, si te quedás con eso, con esa costumbre de decir, bueno, sí, los rayos van en línea recta, y si el tipo está en un quirófano, el paciente está acostadito, lo estás atendiendo, estás pidiendo rayos en el quirófano, el rayo viene de abajo, hacia arriba, pasa por el paciente, después el rayo pasa por el paciente, llega a un aparatito que se llama intensificador de imagen. Ese intensificador de imagen hace que vos veas lo que está sucediendo dentro del paciente en una serie de televisores que vos podés ver, ¿no? Se te arma un circuito cerrado de televisión para que puedas ver, ¿sí? Pero el cirujano piensa que si los rayos X van en forma recta, a él no lo toca. El rayo sigue derecho, llega al intensificador y te genera la imagen. Listo. Él no lo toca. Pero resulta que el rayo X, hay rayos, como vimos, para todos lados. Inclusive abajo, imagínate abajo, el piso. El piso, abajo, donde sale el rayo, cuando llega a la mesa, abajo de la mesa, llega el paciente, en el paciente. Hay rayos para todos lados. ¿Ven? La gente de hemodinamia, que se labura con hemodinamia, va a saber que si alguno conoce, alguno que que se dedica a este tipo digamos, de especialidad, están pelados. De la rodilla para abajo no tienen pelo. Se agarró la alopecia radioinducida. Eso lo pueden ver muy bien. Después vamos a hablar de tipos de efectos y las dosis umbrales que producen qué efecto biológico. Por eso, esto es importante saber que no es broma, esto no es joda. Yo ya se los dije el primer día, esto es realmente serio. Es una profesión segura si se toman los recaudos necesarios para poder ejercerla. Si ustedes no toman estos recaudos, como por ejemplo les hablé del delantal plomado, y bueno, estamos en serios problemas. ¿De acuerdo? Estás aumentando el riesgo. Sí. ¿Producir qué cosa? Bueno, el qué cosa lo vamos a ver más adelante. Ahora es entender esto. ¿Quedó esto, chicos? Sí. Sí. Bien. Entonces, esto es importante conocer, que cualquier cosa que interaccione es fuente de radiación dispersa. Perfecto. Bueno. Vamos a... después hay características del voltaje y el miliampere empleado, porque va a depender de eso la calidad de la imagen. La calidad de la imagen tiene que ver con los valores de radiación que vos le das al paciente. Y los valores de radiación están centrados en el tiempo, kilovoltaje y miliamperaje. Después lo vamos a ver más adelante. ¿Quedó, chicos, esto? Ahora, después en la clase que viene, nos vamos a meter a lo que es... Bueno, te voy a terminar de hablar sobre electricidad, qué cosa tenés que saber de electricidad para cerrar el tema de electricidad. Y nos vamos a meter directamente en lo que es una onda. Y entonces vamos a hablar de rayos X y vamos a hablar de ultrasonido. ¿Bien? Después nos metemos en rayos X, propiamente dichos, y vamos a ver los efectos que producen. Cómo se llaman los efectos y cómo es que se rompe ese ADN. De qué forma lo hace y cómo se llaman estos tipos de efectos. Cómo se llama el efecto que produce qué cosa. Después vamos a tener que saber que la radiación produce radicales libres, y los radicales libres son agentes químicos que se generan en el cuerpo y que te rompen el ADN o cualquier molécula que tengas cerca. El problema, la molécula diana, digamos, sensible a esto, son los rayos X. Después también vamos a hablar de dosis, porque estamos recibiendo dosis. ¿Qué dosis estamos recibiendo? Bueno, entonces vamos a ver dosimetría. ¿Cómo se miden las dosis? ¿Qué es lo que miden las dosis? ¿Cómo son sus unidades? ¿Y cuáles son sus equivalencias? ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden ver dosis determinadas y van a entender de qué se trata. También tenemos que ver
sobre la parte de radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? ¿Qué son los elementos radioactivos? ¿Qué es lo que emiten? Y que pueden pasa esto también, ionización y excitación con los elementos radioactivos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es una partícula alfa? ¿Qué es una partícula beta negativa? ¿Qué es una partícula beta positiva? ¿De dónde, cómo se forman? ¿Qué valores energéticos pueden emitir? ¿Qué alcance tienen? ¿Cómo se calcula la dosimetría teniendo en cuenta el tipo de daño biológico que tienen? Bueno, hay un factor de calidad, de radiación, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos un buen rato para hablar de muchas cosas. Así que bueno, entonces nos encontramos el viernes que viene. Acuérdense que el viernes que viene terminamos de ver en términos generales lo que es electricidad. Y después nos metemos directamente en lo que es radiación. ¿Quedó, chicos, esto? Bueno, es importante. Y yo después Gracias. les digo qué se va a tomar de todo esto. ¿Qué se va a tomar? Sí, o sea, se enfocan en eso, pero lo importante es que entiendan de qué se trata. Sí, sí. Pero eso queda entre nosotros, lo van a divulgar. No. Violín en voz. Sí. ¿En el chat? ¿Qué pasó? No sé qué dice. Léemelo. Verdad. Mirá, yo te diría, porque si no se está extendiendo mucho, ¿viste? Y si a ustedes, díganmelo ustedes tienen el grupo, comenten en el grupo, yo no tengo ningún problema. Es más, sería ideal dar clase. Sí. O la pasamos para un domingo, poner a la mañana, como hicimos el otro día. El otro día dimos. Bueno, pero elijamos un día. Elijamos un día y todos estén consensuados. Claro. Traten de consensuar eso y traten de que, ojo, si dicen que no hay clase, bueno, listo, no hay clase, pero lo que pasa es que se va a extender un poco más adelante, porque tienen que saber esto, o sea, no hay forma. ¿Sí? No hay forma que, o sea, hay algunas cosas que necesitan explicación. Y otras que hay con lectura está. Pero bueno. Bueno, ustedes me dicen, me escriben. Profe, le hago una pregunta porque lo Belén, agregamos. apareciste. Profe, Estabas en el horno, Belén, ¿sabías vos? ¿cómo? Estabas en el horno, Belén. ¿Sabías? Porque Porque te llamamos varias veces, te preguntamos cosas y cantaba el grillo, ¿viste? no, pero me habré ido al baño, perdón. No, estaba acá. Del baño. Dale. Profe, Sí. una pregunta.